Vamos ahora con la ejercitación. En el punto 1 dice como consigna, responde y justifica, y puede ser con un dibujo que justifique. La primera pregunta en el punto A dice, ¿es correcto afirmar que si un triángulo tiene dos ángulos agudos es acutángulo? Habíamos dicho que para que fuese acutángulo tenía que tener los tres ángulos agudos, ¿sí? Si hacemos el dibujo, ¿sí? Este ángulo es recto, tiene dos ángulos que son agudos, pero no es acutángulo, ¿sí? De la misma manera, puedo tener un triángulo que sea obtusángulo, porque tiene un ángulo que es obtuso, a su vez tiene dos ángulos que son agudos y no es acutángulo, porque estaba aclarado que para que fuese acutángulo tiene que tener los tres ángulos iguales, ¿sí? Agudos, perdón, no iguales. En el punto B, pregunta, ¿cuántos ángulos obtusos puede tener un triángulo? Queda claro que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, ¿sí? Los tres, cuando sumo los tres ángulos interiores, obtengo 180 grados. Traten de discernir ustedes qué pasa si dos de estos ángulos son obtusos, ¿no? ¿Qué pasa si estos dos ángulos miden más de 90 grados y menos de 180? ¿Se cumple la igualdad? Piénsenlo un poquito. En el punto C pide calcular la amplitud de cada uno de los ángulos interiores de un triángulo equilátero. Habíamos dicho en el párrafo anterior que un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Luego queda como conclusión que los tres ángulos son iguales. A es igual a B, B es igual a C, siempre ángulos, ¿no? Vamos a marcarlos bien. Y C es igual al ángulo A. Todos son iguales entre sí. Entonces, en lugar de tener A más B más C igual a 180 grados, porque lo que sumé son los ángulos interiores, si este es igual con este y igual con este, lo puedo resumir, cuando sumo cosas iguales, lo puedo resumir como una multiplicación y pongo 3 veces A o B o C, porque cualquiera de los ángulos mide lo mismo. Voy a ponerlo por A y me queda que 3 por el ángulo A es igual a 180 grados. Acá me quedó una ecuación con una multiplicación que la pueden resolver ustedes. Es una ecuación simple. En el punto D dice, un triángulo puede ser rectángulo e isósceles simultáneamente. ¿Cuál es la amplitud de cada uno de sus ángulos interiores? Se refiere al triángulo rectángulo e isósceles simultáneamente. Veamos. La característica que tienen los triángulos rectángulos es que el lado mayor, la hipotenusa, lo tienen diagramado en la parte teórica. Acá tenemos el ángulo recto, acá tenemos el ángulo B, el ángulo C. Bien, la hipotenusa es el mayor de los lados siempre, siempre. No importa el tamaño que tenga este lado o este lado, que se llaman catetos cada uno, ¿sí? No importa qué tamaño tenga el cateto 1 con el otro cateto o cateto 2, es indistinto el orden. Siempre la hipotenusa va a ser el lado mayor. ¿Por qué? Porque está enfrente del ángulo mayor.
Fíjense que acá tenemos dos ángulos agudos y son cada uno de ellos menor que 90 grados. Bien, entonces, teniendo el cuidado de que la hipotenusa siempre es el lado mayor de un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo puede tener sus catetos iguales, ¿sí? Entonces, a lo sumo, como mucho, un triángulo rectángulo puede ser isósceles. Nunca va a ser equilátero porque siempre la hipotenusa va a ser mayor que los otros dos lados. Bien, esa es otra aclaración que hago. Por último, dice, ¿es posible construir un triángulo obtusángulo e isósceles simultáneamente? Este punto se los dejo a ustedes para que traten de elaborarlo. Tengan en cuenta las condiciones que estuvimos hablando respecto de los lados, respecto del triángulo rectángulo, ¿sí? Fíjense, traten de dibujar un triángulo obtusángulo e isósceles simultáneamente. Si no pueden, me consultan y si pueden, también me consultan. En el punto 2. El punto 2 es un cuadro en el que hay que tener en cuenta los ángulos exteriores y los ángulos interiores que nos dan como dato en cada uno. ¿Sí? En la primera fila nos dan como dato un ángulo exterior, el ángulo alfa, que dice que mide 115 grados, y nos dan como dato también un ángulo interior, el ángulo B, que mide 65 grados. Bien, el diagrama que tienen en el ejercicio es el siguiente. Entonces acá tenemos el ángulo alfa, el exterior. El ángulo A pertenece por el vértice. El ángulo beta y el ángulo B que pertenece por el vértice. Y el ángulo gamma, que es este exterior, y por el vértice C le corresponde al ángulo interior, el C. Bien, acá tenemos que tener en cuenta lo que dije en el video anterior. Siempre un ángulo exterior con su asociado interior, ¿sí? Son ángulos adyacentes, por lo tanto suman 180 grados. Y si yo tengo que el ángulo alfa más el ángulo A suman 180 grados por ser adyacentes, el valor de alfa lo conozco, el de A no lo conozco, pero sí sé que si lo sumo a los dos voy a obtener 180 grados. Luego, acá me queda una ecuación simple de suma y resta y lo puedo resolver calculando el valor del ángulo A y lo voy completando. Así, lo mismo puedo hacer con el ángulo B y beta. El ángulo B mide 65 grados, nos dan como dato, ¿no? Y el ángulo B más el ángulo beta suman 180 grados por ser adyacentes. ¿Sí? De acá completo los valores que conozco. En este caso solamente conozco a beta, que es 65 grados. Suman 180 grados. Y acá me queda otra ecuación simple en donde puedo averiguar el valor de beta. Luego, de acuerdo a los tamaños de los ángulos y interiores básicamente, vamos a clasificar el triángulo en acutángulo, en rectángulo o en obtusángulo. Lo mismo tienen que hacer con el punto 2, 3 y 4. De acuerdo a los datos que tenemos, ¿sí? Vamos a ir calculando. Vamos a tener en cuenta siempre que el ángulo alfa más el ángulo A es 180 grados. Que el ángulo beta más el ángulo B es 180 grados. Que el ángulo gamma
más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta también que si sumo A con B y con C, voy a obtener 180 grados. ¿Sí? Que es el valor de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. También podemos tener en cuenta, por si queremos hacer otro camino para averiguar los ángulos, que la suma de un ángulo exterior o el valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Ese es otro dato que podemos tener en cuenta, siempre que en cada una de las ecuaciones nos quede solo un dato como incógnita y no los dos.